Bueno, y para hablar sobre este tema tenemos enlazado al exministro de Salud, Óscar Ugarte. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, su reacción ante este anuncio. ¿Es viable la presencia de una fábrica de vacunas rusas en nuestro país? Mire, es sin duda una noticia interesante porque es un tipo de inversión que incrementaría no solo la capacidad de producción, obviamente, sino además sería un salto tecnológico para la producción de medicamentos en el Perú. Sin embargo, nos plantea varias interrogantes, ¿no? La primera de ellas es de qué monto estamos hablando y quién va a financiar eso. Estas son inversiones grandes. Mire, un hospital, actualmente un hospital moderno, con toda la tecnología, está costando entre 900 y 1.000 millones de soles. Yo supongo que una planta de vacunación con toda la tecnología que eso implica, desarrollos para formación de personal, etcétera, etcétera, debe estar por encima de eso, ¿no? Entonces, cuando miramos una cosa así, decimos, bueno, ¿y cómo se va a financiar? Si esto lo va a financiar el Perú con la tecnología rusa, ese es un camino. El otro camino es que sea una inversión rusa en Perú. Pero en cualquiera de los casos, eso requiere adecuarse a la normatividad peruana. Y cuando se trata de una inversión grande, hay que sacar a concurso. Yo no puedo decidir como gobierno, yo quiero con tal país que venga e invierta. Bueno, eso de todas maneras va a implicar dinero peruano, porque puede ser Ajá. que se invierta, el país correspondiente invierta, pero luego hay que pagarle. Y por lo tanto son cosas de tesoro público. Eso ya tendría que estar por lo menos en sus inicios, en el presupuesto 2022, pero no hay nada de eso en lo que ha enviado el Perú, el gobierno, el Ejecutivo al Congreso. Lo que implica que es una idea muy reciente, está recién en ciernes, y por lo tanto se plantean naturalmente interrogantes. ¿Cuánto va a Claro. costar? ¿Quién lo va a financiar? Si es un tipo de contrato de gobierno a gobierno, eso tampoco se hace así nomás. Ya tenemos experiencia en contratos de gobierno a gobierno. Para los panamericanos se hizo, pero hubo un concurso entre países. Hay otro concurso para retomar la inversión del Hospital Lorena en el Cusco, que la corrupción lo paralizó, y para iniciar el nuevo Hospital Sergio Bernales en Lima. Se ha sacado concurso entre Francia, Inglaterra, Canadá, Ujú. fueron los postores. Ganó Francia. Eso fue en junio del año 2020 y hasta ahora no se inicia porque tiene procesos pues que demoran. Entonces, en este caso, ¿cómo es? ¿No es cierto? Y yo creo que tendría que decirse, si hay interés, habría que preguntar, ¿hay otros postores que quisieran invertir también en vacunas? En Perú, no se puede decidir a dedo, yo quiero tal vacuna. Eso no es así. Ujú. Entonces, ahí Claro, hay varios, acá hay varios puntos, varios ¿verdad? interrogantes. Varias interrogantes y podríamos dividirlas en dos, ¿no? La parte de procedimiento gubernamental, licitaciones públicas, que es todo un tema, y la parte de salud pública. Una planta para crear vacunas, empezando por la salud pública, tiene por objetivo crear vacunas para poder mitigar la pandemia. Sin embargo, la construcción de una planta no es de la noche a la mañana y puede tardar, como lo mencionas, más de un año. ¿Qué tendría que suceder, verdad, para que esta planta finalmente beneficie a los peruanos en un tiempo más o menos prudente? Mire, con Rusia hay una cosa más urgente, porque en julio suscribimos un convenio, un contrato, está suscrito, se anunció en su momento, de vacunas Sputnik por 20 millones de dosis. Esto es lo que se suscribió. Por lo tanto,
lo más inmediato en la relación con Rusia o con el fondo de inversión ruso es cuando llegan. Ya han pasado 2 meses y esto estaba ofrecido que llegaba, digamos, progresivamente hasta fin de año. Y las necesitamos ahora. No nos olvidemos que de los 98 millones de dosis que suscribió el gobierno del presidente Sagasti con diversas empresas, la mayor es Pfizer con 32 millones. La tercera parte es Pfizer. La segunda es la vacuna Sputnik con 20 millones. Entonces no es poca cosa, nos interesa saber si llega en septiembre, claro, octubre, noviembre. Y ha pasado con la vacuna Sputnik en otros países que se han retrasado los cargamentos de vacunas por falta de capacidad logística para poder producir precisamente los números a los que se han comprometido. Coméntenos un poco la experiencia con Sputnik en el mundo. Bueno, en América Latina el ejemplo más directo es Argentina. Argentina, con quien negoció desde el principio, a fines del año pasado, fue con Rusia. Y efectivamente les enviaron un pequeño lote, luego otros más, pero les enviaron solo la primera dosis. ¿Y por qué digo esto? Porque la vacuna rusa tiene esa diferencia. No es como cualquiera de las otras vacunas, que es la misma vacuna que se pone la primera y la segunda dosis. En el caso de la vacuna Sputnik, no es así. La primera dosis es un tipo y la segunda dosis es otro tipo. Y cuando se compran las dos juntas. Es lo que el contrato de Perú con el fondo ruso ha hecho, que vienen las dos emparejadas. Argentina no hizo esa precisión, les enviaron la primera dosis y luego la segunda dosis les ha demorado más de 6 meses. Y por lo tanto trastocó todo su programa de vacunación y recién están vacunando con la segunda dosis lo que vacunaron al principio de año con la primera dosis. Por lo tanto, en el caso de Argentina ha tenido este tropiezo. Es cierto que lo que ha hecho Rusia es vender en cantidad y no está cumpliendo pues con todos. Eso es normal cuando hay sobreventa, digamos, ¿no? Pero en el caso de Perú, hemos tenido la precaución que el contrato establecía que venían juntas la primera con la segunda dosis, 20 millones de dosis era para 10 millones de personas. Por lo tanto, eso está en la cuenta de lo que tenemos que vacunar hasta fin de año en el objetivo de vacunar a toda la población. ¿Y en qué diferencia una planta que pueda producir las vacunas en nuestro país, más allá de que suena muy bonito y que definitivamente pues, es necesario que todos los países en algún momento produzcan su propia tecnología? ¿En qué diferencia tener una planta de comprar estas vacunas a los productores? Es interesante tener esa capacidad, pero como ya estamos viendo, es para el mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Entonces hay que ponernos en esa perspectiva. ¿Qué va a pasar con la pandemia para dentro de 4 o 5 años? ¿Qué tipo de vacuna se va a necesitar? Muy probablemente van a aparecer otras variantes. Por lo tanto, un compromiso de esa naturaleza tiene que incluir todas esas precisiones, que la vacuna que se produzca en el momento en que se vaya a producir, dentro de 3 o 4 años, sea una vacuna que sirva para esa situación futura. Qué interesante. Entonces, hablemos de la efectividad de las vacunas contra las variantes que están apareciendo. En nuestro país tenemos la variante Lambda, la variante Delta, la variante Mu. Digamos que, y no sabemos qué otras puedan haber, tal vez nativas en nuestro país. ¿Cómo se maneja eso frente a las vacunas que estamos repartiendo hoy? Mire, todas las vacunas que hoy se están aplicando en el mundo se han producido antes de que aparezcan estas variantes. Entonces, no se han preparado para estas variantes. Lo que se está probando es, frente a estas variantes nuevas, si la vacuna que se produjo con anterioridad sirve. Y lo que se está viendo es que cuando se aplica una sola dosis de las actuales vacunas, aún de las que se venden en mayor cantidad,
que son las norteamericanas, con una sola dosis solo se protegen un 30%. Se necesitan aplicar las 2 dosis y se protegen hasta en más de un 80% contra la Delta, que es la más agresiva, digamos. Esto se ha estudiado en Inglaterra, se ha estudiado en Estados Unidos también, pero hay una cosa adicional que se ha demostrado y se ha informado en las últimas semanas, también con investigaciones en Inglaterra y en Estados Unidos, que la capacidad de protección, por ejemplo, de las vacunas Pfizer, Moderna, Johnson Johnson de Estados Unidos y AstraZeneca de Inglaterra, va perdiendo su efectividad en la medida que avanza el tiempo. Entonces, se estima que a partir del 6º mes ya la protección es menor de lo que era al principio. Y es por eso que se habla de la necesidad de reforzar la vacunación. Claro. Importante el punto del refuerzo, y tenemos mucha información sobre estas otras vacunas, pero ¿qué información tenemos sobre la vacuna Sputnik? ¿La información es tan transparente como la de otros laboratorios o otros países que las están produciendo? ¿Qué sabemos, por ejemplo, frente a las variantes de la vacuna Sputnik? La vacuna, hasta donde sabemos, es buena. Es una buena vacuna, tiene una alta eficacia. Esto analizado en los procesos de investigación de tercera fase, que cubren el 92% para arriba. No hay estudios, en el caso que se conozca, en el caso de la vacuna Sputnik, de cómo es su efectividad después de 6 meses o más de aplicadas las vacunas. Que se conozcan, no hay esa información. Probablemente responde también, al igual que las otras, y probablemente también va perdiendo efecto frente particularmente a esta variante Delta. Pero ¿qué va a pasar después? No conocemos. Entonces lo que todos los laboratorios están haciendo es elaborar nuevas versiones de sus propias vacunas. Por ejemplo, tanto Pfizer como Moderna están elaborando una variante nueva que le llaman Booster Shot, que tiene capacidad de enfrentar a todas las variantes, incluyendo la Delta. Eso está en proceso, todavía no está aprobada ni está en el comercio. Se supone que en el último trimestre de este año tendríamos información. Eso sería muy útil. Pero si eso es así, una inversión en una planta para fabricar una vacuna que va a estar produciendo dentro de 4 o 5 años, tendría que tener la precisión de que se necesita que esas nuevas vacunas estén probadas contra las nuevas variantes, ¿no es cierto? Así es. Y no una vacuna de las preliminares que han cumplido su rol, pero que ya no es suficiente para proteger a la población. Claro. Bueno, para terminar, un último detalle. Mencionó el contrato gobierno a gobierno. ¿Qué es lo que falta para que esto de alguna manera pueda estar más encaminado o más aclarado? ¿Qué nos tiene que decir el gobierno sobre este nuevo acuerdo? La norma, porque hay leyes en el Perú, ¿no es cierto?, que hay que cumplir, es que si se va a hacer un contrato de gobierno a gobierno para una inversión X cualquiera, en este caso una planta de producción de vacunas, tiene que haber un concurso. Es decir, se convoca a los países que tengan interés a presentar su oferta para la fabricación de una planta de vacunas. Ahí entrará Rusia, entrará Inglaterra, Estados Unidos, quienes quieran ingresar, China, etc. Y ese concurso define. Ahí hay varios criterios que se establecen para los concursos y se contrata con el país correspondiente, que es lo que se ha hecho para los panamericanos. Inglaterra ganó en un concurso rápido que se hizo en su oportunidad. No se entregó así a mano alzada. Igual para destrabar el Hospital Lorena del Cusco, que la corrupción lo ha paralizado, y construir el nuevo Hospital Sergio Bernales en Lima,
se ha hecho un concurso. Participaron Bien. Francia, Inglaterra, Canadá. Ganó Francia. Claro. Eso se firmó en junio del 2020 y hasta ahora no arranca. Son procesos lentos, donde el país que ha ganado es el que hace la inversión y el Perú le va a pagar después, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tendría que haber una cosa similar. Algo, o por lo menos que se comunique cuál ha sido ese proceso de selección. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por esta entrevista.